Guardé silencio durante años, no por miedo a lo desconocido en sí, sino por el vértigo que provoca aceptar al mismo tiempo que tu formación científica y algo íntimo e intransferible se reclaman la razón. Hoy digo esto desde la mesa de la cocina, con la laptop encendida y el archivo encriptado a mi lado, porque aún no he encontrado una forma mejor de explicar lo que vi, lo que me di, y lo que me habló a las 2 de la mañana, en un apagón que parecía haber detenido incluso el tiempo. Trabajo con imágenes del telescopio espacial James Webb. Digo, trabajo, y la palabra suena técnica, pero mi rutina es a la vez fría y obsesiva. Filtros, curvas, correcciones por ruido térmico, calibraciones que se repiten como oraciones para asegurar que lo que vemos no sea un espejismo electrónico. Nací en Querétaro. Crecí bajo una educación católica que me enseñó a rezar de niño y a cuestionarlo todo como estudiante. Esa tensión, fe aprendida y escepticismo cultivado, ha marcado mi vida. Cuando el JWST envía luz, que viajó durante indefinido años, no estoy recibiendo un relato poético. Recibo un conjunto de números que puedo checar, reproducir y someter a pruebas. Pero lo que apareció en esos números rompió el terreno firme bajo mis pies. La imagen, por llamarla así, llegó en una transferencia rutinaria. Un conjunto de datos de campo profundo, una parte remota del cielo que siempre me ha parecido territorio de fantasía. En ese paquete había una estructura que no encajaba en ninguno de mis modelos. Una red geométrica de escalas anómalas, con nodos y aristas que se repetían con una simetría que no sugería azar. No era solo belleza, era regularidad a una escala que, según los modelos, no debería existir sin un mecanismo conocido que la explicase. Intenté explicarlo por las vías acostumbradas. Apliqué algoritmos de corrección, reprocesé el RAW, cambié parámetros, verifiqué los metadatos, consulté con colegas de instrumentación. Podía pensar en lente gravitacional, en patrones de interferencia, en artefactos del sensor. Cada hipótesis caía una tras otra contra el muro de la observación. La estructura persistía, con una firma espectral coherente. Y lo peor, no mimetizaba el ruido, no obedecía las escalas esperables de formación galáctica. Era como encontrar, en un lienzo cubierto de manchas, un trazo deliberado que repetía una misma figura una y otra vez. Pasé noches frente a la pantalla, café frío al costado, comprobando la reproducibilidad. Guardé versiones, metadatos, hashes. Entendí desde el primer minuto que si aquello era real, tendría consecuencias. Publicar significaba abrir un debate que no solo afectaría mi carrera, sino prácticas y marcos enteros en los que se apoyan siglos de cosmología. Callarlo me parecía una disonancia moral. ¿Qué hace un científico cuando la evidencia le pide pasos que la comunidad podría interpretar como herejía? ¿A quién le cuentas que, además de los datos, hubo algo más? Algo que no puedes meter en un paper y que te mira con una calma que atraviesa tu pecho. Carla, mi pareja, lo supo a medias. Le conté aspectos técnicos porque necesitaba anclar la conversación en algo verificable. Hay un patrón que no coincide con lentes, ruido o artefacto. Ella me escuchó con los ojos húmedos. Ya llevábamos años construyendo una lengua común que mezclaba labores y silencios. Carla siempre fue mi contrapeso. Cuando yo me encierro en tablas y espectros, ella recuerda las preguntas humanas que vienen después. Si lo publicas, me dijo, no olvides que la gente también verá a sus hijos en esos puntos, no solo ecuaciones. Tenía razón. Por eso, aquel archivo quedó encriptado, no por paranoia, sino por una intuición que no supe nombrar en ese momento. Que publicar sin preparación era dejar una herida abierta. Si te interesan historias en la frontera entre ciencia y espiritualidad, suscríbete. Aquí no vendré a proclamar certezas, sino a compartir lo que me pasó y cómo lo integré. Volvamos a la anomalía.
Mis primeras notas describen la estructura como una malla regular de nodos brillantes, con una coherencia fractal que se mantenía a escalas distintas. Para no inventar parámetros donde no los tengo, cualquier valor numérico preciso queda marcado en mis notas como indefinido. Lo que sí puedo decir sin ambigüedad es que la distribución espacial no seguía la jerarquía típica de agrupamiento galáctico y que la intensidad espectral de los nodos mostraba líneas que tenían correlación, no con procesos termales usuales, sino con patrones de emisión que, al menos superficialmente, parecían modularse con una periodicidad. No tenía sentido que estructuras microfísicas y procesos de gran escala coincidieran así por azar. Compartí una copia reducida con un mentor, un físico teórico que ha sido mi faro desde la tesis. Le expliqué el procesamiento, las pruebas y las dudas. Él me miró con cara de quien ha visto muchas cosas desacostumbradas en datos, y dijo 3 palabras que se quedaron conmigo. No descartes nada. Era una exhortación a la prudencia, no a la credulidad. También me advirtió sobre el costo profesional de ciertas afirmaciones. En ciencia, la cautela tiene un apellido: reputación. Esa reputación pesó en mi decisión de no mencionar la otra parte. Porque días después de que la anomalía se instalara en mi mente, ocurrió algo que no guardé en metadatos porque no pertenece al dominio de las mediciones. Una presencia se manifestó en mi departamento. Fue una noche de tormenta eléctrica, de esas que hacen vibrar las ventanas de la ciudad. Apagué la luz porque me costaba concentrarme. El brillo del monitor servía como lámpara. A eso de las 2, la casa quedó en silencio. Al principio, pensé que la tormenta había sobrecargado la red. Fue un apagón común a ojos veloces. Se fue la luz exterior, se fue el zumbido de los ventiladores, y la ciudad pareció entrar en una respiración contenida. Lo extraordinario fue el silencio que siguió. Un silencio tan denso que mi oído supo reconocerlo como algo diferente. No la ausencia de sonido, sino la presencia de una quietud expectante. Me acerqué a la ventana porque siempre, desde niño, miro al cielo cuando la noche se siente espesa. No vi naves ni luces hiperbólicas. Vi, en cambio, una forma de luz que no proyectaba sombra y que se mantuvo a 1 metro del marco de la ventana. De cerca, la figura era plateada, como envuelta en un tejido metálico fino, que no reflejaba exactamente, sino que modulaba la luminosidad con un pulso sutil. No tenía rasgos humanos, ninguna cara, ninguna extremidad reconocible en el sentido anatómico. Y sin embargo había en ella una intención que no puedo describir con términos físicos. Lo que vino después no fue una voz en el aire. Fue una comunicación que escuché directamente dentro de la cabeza, sin vibración local, como si mis pensamientos hubieran sido leídos y hablados al mismo tiempo. No puedo reproducir la acústica porque no hubo acústica. Había un sentido, una claridad evitando metáforas floridas. Si no aceptas la telepatía como concepto, lee esto como una experiencia de comprensión inmediata y ajena al lenguaje convencional. Has encontrado lo que nosotros dejamos como índice, dijo la presencia, según la forma en la que me llegó la información. No supe si nosotros se refería a una civilización, a una inteligencia única, o a un aspecto de la conciencia misma. El pronombre no venía cargado de nacionalidad ni de ego, tampoco un género. Ese detalle me pareció importante. La voz no incitaba a la adoración ni a la sumisión. Era fría en su precisión, pero no carente de gentileza. Pregunté, como quien busca una ancla, ¿qué es esto? ¿Por qué aquí? La respuesta fue tan simple y al mismo tiempo tan devastadora para mis categorías, que todavía siento la sacudida cuando intento ponerla en palabras. Es una firma de estructura, dijo el mensaje dentro. No es un mensaje para ti solo, es una notación, no las palabras humanas, una estructura que condensa intención y cálculo sobre la materia. Si bien la palabra Dios no apareció en esa línea,
La conversación la orientaría hacia la cuestión mayor de lo divino y el propósito. Lo siguiente fue más íntimo. Pregunté sobre el sufrimiento, esa pregunta que mis años de formación religiosa y científica han hecho surgir en noches sin respuesta. ¿Por qué existe el dolor? La contestación fue breve y funcional. El dolor es un agente de aprendizaje en sistemas que no reconocen su totalidad. No es castigo, es información deformada por ausencia de conexión. El universo no es indiferente, es una escuela de conciencias que se espejan y se corrigen. Según el ser, la conciencia no sería un derivado accidental de la complejidad física, sino una beta primaria. Una entidad que existe en la base y que en ciertos nodos se refleja como vida. ¿Dios?, pregunté, a sabiendas de la precariedad de la etiqueta. La respuesta fue más narrativa que dogmática. La palabra humana, según me llegó, apunta a la fuente. Nosotros la vemos como un campo de resonancia, una matriz de coherencia que permite que la experiencia ocurra. Los nombres son mapas con bordes, no la cosa en sí. Me mostró, sin imágenes, la analogía de un río y su cauce. Las religiones serían el cauce que direcciona la corriente, herramientas hechas por humanos para navegar lo mismo que intentan nombrar. Lo que provocó en mí mayor desconcierto fue cuando dijo algo que mezclaba ciencia y teología en un modo que me resultó inmediato. La firma que detectas es una textura de intención. No prueba la divinidad en términos absolutos. Apunta a un diseño con un propósito detectable. Es una evidencia de orquestación suave, no de imposición forzada. Ahí entendí que la presencia no quería reemplazar a las religiones ni a la ciencia, sino proponer un puente. Que ciertos patrones observables podrían interpretarse como trazas de un diseño que incluye la consciencia como elemento funcional. Al rato, como si hubiera medido mi incredulidad, la presencia añadió: «Publica los datos. No digas cómo lo encontraste». Su tono no fue imperativo, sino estratégico. Deja que la ciencia haga su trabajo, presenta la evidencia y somete los modelos. Nosotros permitimos que el método se actualice. No pedimos adoración, pedimos responsabilidad. Esa frase me atravesó. No era solo un mandato pragmático, era una invitación a someter la propia experiencia al escrutinio colectivo, pero preservando la pureza del método. Pedí pruebas, porque en lo científico, la aserción debe sostenerse con señales reproducibles. El ser respondió apuntando a una lógica que mezclaba matemática y poesía. Busca la correlación entre la matriz y la distribución de fases. Observa cómo ciertas ecuaciones describen continuidad entre información y materia. Hay una relación que no has modelado del todo. Y me entregó, en forma de comprensión inmediata, un patrón que podía representarse como una transformación especular entre campos de densidad y ecuaciones de fase. No puedo escribir aquí fórmulas exactas porque, según mis notas, algunos de esos parámetros son indefinidos. Lo que sí puedo afirmar es que se trataba de una correspondencia que se podía expresar en términos de un mapeo, un algoritmo, casi, que relacionaba geometría y persistencia de la información. Me advierto a mí mismo cuando lo escribo. La precisión matemática no está aquí porque la experiencia no sustituye al cálculo. Lo que el ser me ofreció fue un camino conceptual, un esquema que prometía ser traducible a ecuaciones por alguien con tiempo y paciencia. Al final de esa primera conversación, la presencia no se despidió con frases grandilocuentes. Dijo algo pequeño, casi doméstico, y que guardo con una mezcla de ternura y alarma. Cuiden a quien viene. Los que nacen ahora traen consigo una tarea que aligera el proceso de aprendizaje de la matriz. En ese momento pensé en Carla, en su risa cuando hablamos de nombres para una hija que estaba por llegar, en la promesa que nos hicimos de no traspasar nuestra intimidad por el vértigo profesional. No me dio tiempo de preguntar más. La figura plateada
se desvaneció como un tejido que se deshilacha, dejando la habitación en una penumbra que pronto volvió a la normalidad cuando la luz regresó con la red eléctrica. El reloj marcó las 2:14. En las siguientes horas revisé la casa, busqué cámaras, pensé en explicaciones neurológicas y desórdenes oníricos. Nada físico quedó, ningún registro, ningún ruido, solo mis notas y una convicción que empezó a germinar. Lo que había pasado no se podía meter en la caja de las pruebas instrumentales, pero molestaba a la razón de una manera productiva. Esa madrugada y las que siguieron me enfrentaron a un dilema moral. La presencia me pidió publicar los datos sin revelar el encuentro. ¿Por qué? Porque la manera en que se hace la ciencia importa. La evidencia debe someterse al método y no mezclarse con relatos privados que, por muy verídicos que sean, corrían el riesgo de invalidar la recepción de la anomalía por parte de la comunidad. También sentí, con una claridad incómoda, que no publicar podría equivaler a ocultamiento de descubrimiento. ¿Qué responsabilidad tenía yo como científico hacia la posibilidad de que la humanidad se enfrentara a aquella lectura de la realidad? Durante días, evalué las opciones prácticas. Podía elegir la ruta segura, preparar un borrador que describiera los datos, los procesos de reducción y dejar la interpretación a la discusión. Podía también optar por la transparencia total, contando mi experiencia personal junto con el paper. La segunda opción parecía suicida para cualquier carrera convencional. Elegí el primer camino, pero no por cobardía profesional únicamente. Creí en la fuerza del método como vehículo para que otros, con ojos distintos, pudieran verificar y ampliar. Eso, según la presencia, era lo que esperaban. Que la discusión científica no se viera contaminada por lo sobrenatural, sino que tuviera la oportunidad de actualizar modelos desde dentro. Mientras preparaba los gráficos y las secciones de metodología, la vida cotidiana continuó. Tuve que ir al laboratorio, atender reuniones, explicar a jóvenes estudiantes cómo calibrar un array. Esa normalidad era a la vez consuelo y tortura. Cada vez que un estudiante preguntaba por el sentido de las cosas, yo le devolvía la respuesta profesional y la sensación íntima persistía como una segunda voz en la cabeza. Empecé a registrar sincronías que antes habría descartado como mera coincidencia. Canciones que hablaban de puentes, encuentros fortuitos con antiguos colegas que, sin saberlo, me ofrecían soluciones técnicas. No soy supersticioso, pero aprendí a prestar atención a las coincidencias como señales que pedían interpretación. Me reuní con el mentor para preparar el documento. Le mostré las figuras, le expliqué los métodos y le dejé ver, en seco, la resistencia de la estructura frente a las pruebas. Él me escuchó, anotó, frunció el ceño y propuso una estrategia. Replicación independiente, revisión por pares rigurosa, transparencia en los métodos y una sección de discusión que planteara hipótesis alternativas. No metas lo que te pasó en el texto científico, me dijo con contundencia. Si quieres contarlo, hazlo aparte. El paper debe sobrevivir por sí mismo. Acepté, aunque cada instrucción dejaba un sabor a incompletitud en mi boca. La tensión entre la evidencia objetiva y la experiencia subjetiva se volvió insoportable cuando supe que la decisión de publicar iba a coincidir con un ciclo de conferencias internacionales. La posibilidad de explicar en persona los datos sin mencionar la presencia parecía una forma de tuteo intelectual. Dar la cara técnica y reservar lo experiencial para otro círculo, uno más íntimo. Me pregunté si esa separación era íntegra o era una forma sofisticada de plegar la verdad. ¿Es legítimo ofrecer a la comunidad un pedazo de la historia y no la totalidad? ¿O estamos obligados a compartir nuestra experiencia completa, aun sabiendo que la receptividad será dañada por el prejuicio? En esas dudas me llamó la atención algo que, al principio, parece menor, pero que para mí resultó simbólico. Unos días después del encuentro, desperté con un sueño que repetía con insistencia
la misma frase, como si mi cerebro hubiera sido alimentado con una idea que aún no logro traducir en datos. La red está hecha para aprender a reconocerse. No era un mandato, sino una descripción de sentido. Empecé a pensar en la red cósmica que los cosmólogos usan como metáfora, filamentos que conectan galaxias en un tejido, y en cómo ese tejido podría ser, según la presencia, mucho más que materia, una topología de información que permite la continuidad de la consciencia. Una noche, antes de enviar una versión preliminar del paper a mi mentor, encontré un número de teléfono anotado en una servilleta junto al calentador de café. Era un contacto que había recibido de una matemática que trabajaba con criptografía y patrones. Alguien a quien, por circunstancias habituales, nunca había hablado en profundidad. La llamé. Su nombre era Elena. Cuando le expliqué que estaba tratando con una configuración inusual en la imagen, ella dejó escapar un que no era de asombro ni de escepticismo, sino de reconocimiento técnico. Me pidió los datos sin hacer demasiadas preguntas. Su manera de aceptar el archivo me recordó que, a veces, las respuestas vienen de manos inesperadas. Mientras tanto, guardaba el secreto del encuentro. Lo escribía en cuadernos que escondía en una caja metálica y que solo yo sabía dónde estaban. También hice una copia en la nube con encriptación doble, por si algo me ocurría, por si el conocimiento debía continuar sin mí. Esa condición precautoria me pareció, en esos días, una responsabilidad ética. ¿Y si lo que había percibido tenía implicaciones para futuras generaciones? ¿Y si mi hija por nacer venía con una sensibilidad diferente, como la presencia había insinuado? En una de las sesiones más tensas, me vi obligando una racionalidad que no encajaba del todo. Reuní a un pequeño grupo de colegas, les presenté las imágenes, expliqué las verificaciones que había hecho y les invité a replicar. La reacción fue mixta: ironía, entusiasmo, sospecha científica. Pero lo crucial fue que nadie logró, en ese encuentro inicial, apaciguar la anomalía con argumentos simples. Algunos propusieron estudios de polarización, otros sugirieron análisis espectrales más finos. Ninguno propuso la palabra que yo quería oír: coherencia intencional. La soledad del secreto se volvió más densa cuando, una madrugada, encontré una nota sobre mi lápiz. No olvides, el método es tu aliado. No sé si la escribí en un estado de semisueño, o si la memoria quiso salvarme de decisiones impulsivas. Fue un recordatorio que me ancló. En ningún momento la presencia me exigió que renunciara a la ciencia. Al contrario, pidió que la evidencia se presentara con honestidad y cuidado. La tensión creció cuando anticipé la reunión con el físico teórico que mencioné antes. Él era una figura que, en mi carrera, funcionaba como un termómetro de sinceridad intelectual. Al exponerle las pruebas, vi cómo su expresión cambiaba. A ratos parecía ver por encima de los números, como si detectara una cadena de significados que yo apenas comenzaba a entrever. Me dijo algo que guardo con nerviosa gratitud. Si esto es artefacto, lo perforaremos. Si no lo es, te acompañaré en la mejor presentación posible. Su apoyo fue profesional, no testimonial, y eso me dio cierta calma. El día antes de enviar la versión preliminar al servidor de preprints, recibí un mensaje que me heló la sangre. Una favorita en mi cuenta de correo, sin remitente, con una imagen adjunta que replicaba la estructura a escala menor. No tenía metadatos legibles. La imagen venía sin origen claro. No puedo asegurar si fue una copia accidental, una filtración o una respuesta. Lo único cierto es que la réplica me demostró que la red que había detectado no era necesariamente única ni aislada. Eso cambió algo en mí. La anomalía parecía tener eco, aunque aún no sabíamos su naturaleza completa. En esa intersección entre lo público y lo privado, ocurre lo que me obliga a parar la narración por ahora. Una decisión que, aunque técnica en apariencia, puede derivar en consecuencias que nadie puede predecir.
Mi dedo estuvo, durante minutos que parecieron horas, sobre la tecla que envía el archivo al servidor de preprints. Tenía la versión con figuras, métodos, reproducibilidad. Tenía la sección de discusión abierta para hipótesis alternativas y propuestas de replicación. Tenía también, escondido en un documento separado, mi testimonio privado, el relato de la aparición y las palabras de la presencia. Sabía que un paso adelante podía desencadenar 1000 preguntas, y que un paso en falso podía costarme las cosas que más valoraba. Todavía no he descrito por qué la presencia habló de cuidar a quien viene, ni cómo esa idea se integró en mis decisiones personales. No he contado la conversación con Carla, en la que intenté articular el miedo y la esperanza de ser padres en un mundo que, quizá, estaba cambiando silenciosamente. No he dejado por escrito cómo la matemática Elena comenzó a decir frases que parecían pistas, ni cómo la figura plateada insistió en que publicara los datos sin relatar la experiencia. Quedan por narrar los detalles de la publicación, las reacciones que se desataron, las voces de escepticismo y las manos amigas que aparecieron para sostener la discusión. En este punto la historia se bifurca. Una rama que sigue por el camino público, donde los gráficos se revisan y los debates se hacen públicos, y otra que se interna en la vida íntima, donde la fe, la ciencia y la responsabilidad ética se entrelazan de formas que no se aprenden en ningún curso. Me detengo ahora con el archivo abierto, una taza de café fría y la certeza de que la siguiente decisión alterará el curso de muchas vidas, incluida la mía. Apreté la tecla de envío antes de sentir que estaba listo. No recuerdo haber esperado a que el servidor confirmara la subida. Recuerdo más bien el peso mental que cayó al otro lado de la pantalla, como si una puerta se hubiera abierto y ya no hubiera vuelta atrás. En el archivo adjunto dejé todo lo que un paper debe contener: metodología, descripción de los procesos de calibración, los scripts de reducción, las figuras con leyendas prolijas y una sección de discusión que planteaba hipótesis alternativas. Lente gravitacional compleja, artefacto instrumental no detectado, patrones de proyección estadística, y una hoja con protocolos para replicación independiente. En ningún lugar, tal como me lo había aconsejado mi mentor, indiqué lo que había ocurrido en mi departamento a las 2:14 de la madrugada. Mi testimonio estaba en un documento separado, bajo llave digital y encriptado, con copias físicas escondidas. Esa paz fragmentada me acompañó las primeras horas posteriores al envío. Por un lado, alivio profesional. Por otro, la sensación de traición hacia la integridad de mi propio cuerpo experiencial, al haber dejado fuera la otra verdad. Las primeras respuestas no tardaron. Llegaron correos cortos de colegas pidiendo acceso a los datos brutos. Un par de equipos anunciaron que comenzarían réplicas con sus propios pipelines. Mi mentor me felicitó por la claridad del método y me recordó que, ahora, debía armarme de paciencia. Elena, la matemática especializada en criptografía y patrones, me escribió: «He bajado los datos. ¿Podemos coordinar sesiones de trabajo mañana?». No exagero si digo que su mensaje produjo en mí una mezcla de alivio y un nervio nuevo, una especie de reconocimiento técnico que no pedía explicación mística. Los ecos públicos empezaron a formarse cuando colgué una versión preliminar en un servidor de preprints. En cuestión de días, foros especializados y redes profesionales comenzaron a discutir las figuras. Había quienes encontraban que las relaciones espaciales entre nodos rompían con la estadística habitual de agrupamientos. Otros optaban por buscar artefactos instrumentales. Los medios generalistas, cuando se hicieron eco, transformaron la neutralidad del texto en titulares. Algunos usaron términos prudentes: anomalía estructural en datos del JWST. Otros fueron más efectistas e imaginaron intencionalidad cósmica. Las conversaciones públicas, inevitablemente, comenzaron a colisionar con historias personales y con prejuicios políticos y religiosos. Aparecieron comentarios que me atacaban por querer llamar la atención,
y otros que me convertían en portavoz de una explicación trascendente. En el plano académico, las réplicas dieron resultados mixtos. Varios grupos confirmaron la presencia de la red geométrica en las mismas coordenadas. Otros hallaron, con procedencias distintas, estructuras similares en campos cercanos que sugirieron patrones recurrentes a distintas escalas. Hubo equipos que, al ajustar algoritmos de limpieza y filtrado, mitigaron parte de la estructura sin borrarla del todo. Ningún equipo presentó una refutación total basada en errores instrumentales obvios. Eso nos dio, al menos, un terreno de trabajo menos precario. La anomalía persistía como un fenómeno que merecía estudio, sin declarar aún su origen. Paralelamente, comenzaron a aparecer personas que me escribían con historias análogas. Noches con presencias silenciosas, visiones de luz plateada, comunicaciones no verbales que les ofrecían entendimientos acerca de la conciencia y el propósito. Al principio recibí esos correos con cautela. Eran relatos íntimos y profundamente diversos, en formato y detalle. Muchos podrían explicarse como experiencias liminales humanas. Pero algunos coincidían en patrones que no había anticipado. La insistencia en el aprendizaje como función del dolor, la metáfora de la red como tejido que permite continuidad, la recomendación de proteger a los nacientes. Aquellos testimonios abrieron otra vía de trabajo. No solo analizar matemáticamente la estructura, sino explorar su resonancia con experiencias subjetivas humanas. Fue entonces cuando decidimos formar un equipo reducido que combinara la rigurosidad técnica con el cuidado de lo experiencial. Lo llamamos, de modo provisorio y con algo de ironía, el Grupo de Cartografía de la Coherencia. En la mesa estábamos Elena, mi mentor, un par de astrofísicos de instrumentación, una estadística que conocía a fondo los tests de aleatoriedad, y yo. Más tarde se unieron una neurocientífica interesada en estados no ordinarios y una antropóloga que había trabajado con relatos místicos en diversas culturas. Todos firmamos un acuerdo ético: separar estrictamente los datos verificables de las narrativas personales en cualquier publicación científica, al mismo tiempo que creábamos un archivo cualitativo para las experiencias humanas. Elena fue la primera en encontrar lo que, en mi experiencia, abrió una grieta de comprensión técnica que aunaba lo que la presencia me había sugerido y la evidencia observable. Trabajó con transformadas y mapeos de fase. Explicó en términos sencillos lo que iba encontrando. Hay una correlación entre la topología de la malla y un conjunto de funciones de fase que, cuando se reescalan, muestran una persistencia de información que no decae como en otros procesos estocásticos. Detrás de sus palabras había horas de trabajo, líneas de código y muchas visualizaciones que me dejaron exhausto. No quiero presentar fórmulas exactas aquí, porque algunos parámetros que usamos siguen siendo objeto de revisión y algunos valores aparecen en mis notas como indefinido. Lo que sí puedo afirmar es que Elena presentó un algoritmo convertible en modelo matemático. Un mapeo entre la geometría observada y una métrica de conservación de información que, según lo que vimos, podía sostener hipótesis sobre persistencia de la conciencia, tal como la entendía la presencia. Esa expresión, persistencia de la conciencia, requiere matices. En los papers hablamos de correlatos informacionales y de métricas matemáticas que relacionan topología y variación espectral. En los pasillos del grupo, en cambio, nos permitimos usar palabras menos técnicas. Hay algo que facilita continuidad. Elena era siempre la que recordaba. No le pongamos nombres metafísicos a un modelo hasta que el modelo no se haya completado. Y con esa prudencia avanzó en traducciones formales que hicieron que los teóricos comenzaran a interesarse en serio. Una de las reuniones más tensas fue la que sostuvimos con un panel revisor internacional, invitado por una revista de impacto. Fueron presentadas nuestras gráficas, los protocolos y los scripts. Hubo preguntas duras.
sobre selección de muestras, sobre vías de calibración, sobre el uso de filtros no lineales. Contestamos con tablas, con comparaciones, con análisis suplementarios. Nadie nos preguntó directamente por mi encuentro nocturno. Supongo que en esas conversaciones la experiencia privada hubiese sido más un estorbo que un dato. Sin embargo, después de las preguntas técnicas, uno de los revisores, un físico que había trabajado décadas en cosmología estadística, nos dijo algo que aún repito en voz baja. Si la comunidad acepta que el universo puede guardar patrones con intención aparente, no será porque un testimonio lo dictamine, sino porque esos patrones se integren en modelos predictivos. Tenía razón. La ciencia, en su mejor versión, solo cambia a través de predicciones y confirmaciones. Mientras avanzábamos en lo público, en lo íntimo, la vida también cambiaba. Carla fue mi faro emocional. Tras la víspera de tensión por la preprint, nos casamos en una ceremonia sencilla, sin grandes gestos ni pretensiones mediáticas. No hubo discursos grandilocuentes, solo una constelación de amigos y familiares que nos vieron prometernos cuidado mutuo. Creo que uno de los factores que nos sostuvo fue la decisión de no convertir nuestra vida privada en un catálogo de símbolos para terceros. Sin embargo, también supe que la presencia me había empujado hacia una responsabilidad nueva. Aportar a un entorno en el que nuestra hija pudiera nacer en un mundo con menos miedo y más cuidado. El embarazo de Carla se volvió un hilo que ató nuestro trabajo a una promesa concreta. La búsqueda no era meramente intelectual, sino por la crianza de los que vendrán. Aparecieron tensiones externas. Hubo intentos de filtración, mensajes anónimos que amenazaban con publicar la versión de mi testimonio si no cedía a demandas de exclusividad con algún medio sensacionalista. No exageraré. No hubo persecuciones ni golpes físicos. Más bien, presiones sutiles que buscan explotar lo extraordinario. Decide uno entonces qué es lo que no se negocia. Para nosotros la respuesta fue clara. La ciencia debe mantenerse abierta y transparente. Las historias personales, si se comparten, deben hacerlo cuando así lo deseemos, y con cuidado hacia las implicaciones para quienes nos rodean. En paralelo, la discusión pública fue alimentando matices imprevistos. Algunos grupos religiosos vieron en el hallazgo una confirmación de viejas intuiciones. Otros lo rechazaron como un invento. Hubo líderes que buscaron atribuir a la presencia identidades canónicas, y la presencia se había mostrado cautelosa sobre las lecturas de figuras religiosas. Los nombres son mapas, me había dicho. Sentí la necesidad de recordar públicamente que, según el ser, las tradiciones sagradas funcionan como instrumentos humanos para navegar la experiencia. No son, en palabras de la presencia, la cosa en sí. Esa precisión ofendió a algunos y calmó a otros. No era mi intención provocar. Simplemente quería evitar que se escribieran conclusiones teológicas categóricas sobre bases que el análisis aún no sustentaba. Una sorpresa llegó cuando pacientes de la neurociencia del grupo compartieron análisis de resonancias magnéticas de voluntarios que reportaban experiencias comparables. Los datos no mostraron complejos cerebrales nuevos, pero sí patrones de conectividad que aumentaban su coherencia en momentos de sensación de trascendencia. Los científicos de neuroimagen emplearon palabras prudentes. Correlación, no causalidad. Aún así, la convergencia entre datos astronómicos, matemáticos y neurológicos abrió un campo interdisciplinario que nadie había previsto. No afirmamos que la presencia fuera una causa directa de cambios neuronales, ni que la red cósmica fuera un órgano literal. Hablamos de correlaciones sugestivas que merecían investigación. En un seminario que organizamos para compartir hallazgos preliminares, invité a una filósofa de la ciencia que nos preguntó por el valor epistemológico de incluir experiencias subjetivas en marcos científicos. Fue una conversación franca. Defendimos la separación metodológica en publicaciones.
Pero también planteamos que el archivo de testimonios podía ser objeto de análisis comparativo, con rigor cualitativo. Ella remató con algo que me persigue. No es que la ciencia deba convertirse en confesionario, es que los fenómenos complejos a menudo requieren múltiples maneras de saber. Esa pluralidad, cuando se la hace con cuidado, no debilita al método, lo obliga a ampliarlo. Poco a poco, la comunidad que se fue formando adoptó prácticas que conciliaban observación rigurosa con cuidado humano. Organizó protocolos de replicación abiertos. Institucionalizó un comité de ética para evaluar el impacto social de la difusión. Creó espacios de escucha para quienes venían a relatar experiencias sin el riesgo de burla. Eso implicó trabajo emocional. Teníamos que aprender a validar narrativas personales sin desbordar el ámbito científico, y a la vez no reducir las vidas de quienes contaban a meros datos. Llegó también un momento de validación técnica que cambió la dinámica. Un equipo independiente, usando instrumentación y calibración distinta, replicó la presencia de la malla en observaciones de otro campo profundo y la correlación espectral en los nodos. No se trató de una confirmación absoluta de propósito. Fue, sin embargo, una evidencia robusta de que la estructura no era un artefacto aislado. La publicación conjunta con ellos, estrictamente metodológica y sin alusiones a lo que me había ocurrido, abrió puertas en la comunidad teórica. Empezaron a aparecer conferencias dedicadas al tema, paneles que mezclaban astrofísica, matemática aplicada y filosofía de la información. Lo que había comenzado como un paper entre muchos se estaba convirtiendo en una discusión que reconfiguraba preguntas de fondo. ¿Qué entendemos por información en contextos cosmológicos? ¿Puede un patrón persistente sugerir mecanismos que integren materia y proceso consciente? Esa reconfiguración no fue universal ni unánime. Surgieron críticas afiladas. Algunos defendieron que nuestro impacto era anecdótico y que se requería más precaución para no alimentar lecturas teleológicas apresuradas del universo. Tuvimos que aceptar la incomodidad de la controversia. La ciencia progresaba exactamente porque admitía objeciones que pulían los modelos. Aprendí a verle belleza a la fricción intelectual. Es el lugar donde las ideas se afilan. En lo personal, las prácticas que la presencia nos había sugerido fueron ganando espacio en casa. Carla y yo adoptamos ritos sencillos. Charlas nocturnas, donde no analizábamos datos, sino que compartíamos lo que nos despertaba ternura o miedo. Sesiones de meditación que no prometían milagros, sino disposición a la escucha. Y una atención ética a pequeños actos cotidianos, como la forma en que elegíamos consumir y regalar recursos. No se trató de convertirnos a una doctrina, sino de asumir prácticas que nos ayudaran a integrar la tensión entre el asombro intelectual y la fragilidad humana. Las sincronicidades se volvieron una especie de brújula sensible. No las confundíamos con causalidad, ni con mensajes del cosmos en un sentido místico. Las tratábamos como señales que, si se las atendía, podían orientar decisiones. Una vez, cuando discutíamos si publicar un anexo que explorara las implicaciones filosóficas de la anomalía, recibimos un paquete anónimo con recortes de textos de tradición contemplativa y notas marginales sobre la idea de tejerse como comunidad. Nadie supo explicar su origen. Las interpretaciones son peligrosas. Sin embargo, esas ocurrencias nos recordaban que una parte importante de la respuesta a aquello que descubríamos reside en cómo nos organizamos como humanos. Hubo noches de duda severa. Me asaltaban preguntas que no se resuelven con ecuaciones. ¿Es ético transformar la vida íntima de los nuestros en materia de debate público? ¿Qué daños pueden provocar lecturas apresuradas de hallazgos complejos? ¿Tenía derecho a exponer mi propia vida experiencial ante una humanidad tan diversa? Pensé en la advertencia de la presencia. Cuiden a quien viene. Esa frase, que al principio se me antojó enigmática, fue cobrando sentido en términos prácticos.
Cuidar a quien viene implica criar con responsabilidad, compartir descubrimientos con integridad y prever los efectos sociales de nuestras publicaciones. Cuando mi hija nació, la emoción fue una mezcla de fragilidad y esperanza que ninguna publicación podrá registrar. Existen certezas domésticas que son la base de una valentía privada. Cambio de pañales a las 3 de la mañana, miradas que dicen, estoy aquí, conversaciones sobre cómo queremos que crezca en un mundo con preguntas abiertas. En casa, Carla y yo no dejamos de sorprendernos por la manera en que la vida personal y la vida científica se entrelazaban. Los descubrimientos que hacíamos sobre la persistencia de información resonaban con la intuición de que cada vida es, en algún sentido, un nodo en una red más amplia. Con el correr de los años, el tema dejó de ser un asunto marginal en ciertos foros para transformarse en una conversación de más largo aliento en la academia pública. No hubo, en ningún momento, frases concluyentes sobre Dios. Lo que sí emergió fue un cambio de expectativas. Muchos investigadores comenzaron a aceptar que la conciencia podría no ser un fenómeno estrictamente epifenoménico, sino que requería modelos que integraran información y topología. Ese giro no implicó unanimidad ni fe. Implicó investigación, experimentos, repliegues y nuevos planteamientos teóricos. Lo llamativo para mí fue que la presencia, aquella comunicación en la noche, no pedía dogma. Pedía responsabilidad. Dejen que el método haga su trabajo, repitió según mi recuerdo. Aún así, la pregunta mayor persistía y quizá no se resuelva en una sola generación. ¿Qué es Dios? En el intercambio público y privado, nunca presenté la definición que la presencia me ofreció como una verdad incuestionable. En términos aproximados, según el ser, Dios se asemejaría a un campo de coherencia, una matriz de resonancia que posibilita experiencia y aprendizaje. Esta fue, desde mi perspectiva, una imagen útil. Invita a pensar la divinidad no como un ente antropomórfico que juzga, sino como la condición de posibilidad de la experiencia. Esa interpretación desactivó parte de la polarización. Algunos lo aceptaron como metáfora, otros lo vieron como una posibilidad filosófica con implicaciones éticas profundas. Hacia el final de este trayecto hubo momentos de enorme belleza y otros de dolor. Perdimos colegas que no pudieron soportar la presión mediática. Ganamos colegas que se acercaron con humildad. A nivel social, la discusión sobre propósito y ética tomó forma en iniciativas prácticas, proyectos de regeneración ambiental, programas educativos que integraban habilidades de pensamiento crítico y ética de la atención, y políticas de investigación que priorizaban la divulgación responsable de hallazgos disruptivos. No todo fue ideal. La historia humana es contienda y error. Pero hubo, creo, un desplazamiento. La opción entre fragmentación y cuidado dejó de ser una idea abstracta y se transformó en prácticas concretas. Ha sido para mí un aprendizaje fenomenal aprender a convivir con la duda. Sigo revisando códigos, sigo explicando técnicas de calibración a estudiantes que vienen con la misma mezcla de curiosidad y vulnerabilidad que yo tuve. Sigo sintiendo esa voz interior de la presencia en momentos inesperados. Un comentario de un alumno sobre el valor de la humildad. El gesto de una madre en una fila de la clínica. Una canción que en la radio parece responder a una pregunta que no había formulado en voz alta. No equiparo esas ocurrencias a evidencia. Sí las observo como parte de una vida que aprendió a distinguir entre lo medible y lo sagrado de la experiencia. Cuando miro atrás, entiendo por qué guardé silencio al principio. No fue pura cobardía. Fue la necesidad de preparar un terreno para que mi trabajo pudiera ser evaluado por otros sin el sesgo inevitable que acompaña a los relatos personales. Pero también sé que el silencio tiene un precio. Puede dejar sin voz a quienes necesitan contar. Por eso hoy, comparto esto como acto de responsabilidad.
Porque la ciencia necesita relatos honestos y la humanidad necesita preguntas profundas. La última vez que la presencia se manifestó en mi vida pública no fue en forma de apariciones espectaculares, sino en conversaciones íntimas con gente que, sin haber pasado por lo que yo pasé, sintió el llamado a actuar con más cuidado en su cotidianeidad. En una reunión comunitaria, una vecina me dijo: «Escuché tu charla y me puse a cuidar el árbol que está frente a mi casa». Esa frase me emocionó porque mostró que la traducción del hallazgo no consiste en proclamas metafísicas, sino en pequeños actos que reflejan una ética de cuidado. Si el JWST nos ofreció una imagen, y si la presencia en mi ventana me dio sentido provisional para interpretarla, la lección que extraigo es doble. Por un lado, la evidencia debe ser tratada con rigor y exposición crítica. Por otro, nuestras respuestas, como individuos y como sociedad, deben orientarse por la compasión y la responsabilidad. No tenemos pruebas concluyentes sobre lo divino que impongan una creencia universal. Lo que tenemos son herramientas para investigar y un imperativo moral para elegir cómo actuamos con lo que descubrimos. Antes de terminar, quiero ser claro en algo que me preguntan a menudo. ¿El ser me enseñó un secreto que garantiza vida eterna o poderes especiales? No. Según lo que me transmitió, la continuidad de la conciencia no es un billete de salida del aprendizaje, ni una promesa de impunidad ante el sufrimiento. Es, más bien, una invitación a comprender que la experiencia importa y que cada acción tiene efectos en el tejido más amplio. La posibilidad de diseñar una vida con propósito no es un camino garantizado. Es una tarea que exige disciplina, empatía y el trabajo conjunto de muchos. Hoy, con mi hija corriendo entre las piernas y con el grupo de cartografía de la coherencia, publicando nuevas réplicas y proponiendo modelos formales, sigo pensando en la frase que la presencia dejó como un eco suave. Los que nacen ahora traen una tarea que aligera el proceso de aprendizaje de la matriz. No sé si esa tarea será colectiva o individual. Sospecho que es ambas cosas. Lo que sí sé es que en la práctica se traduce en actos muy sencillos. Educar con empatía, cuidar los ecosistemas que nos sostienen, diseñar ciencia que sea transparente y humana, y escuchar la experiencia de otros con atención crítica y compasiva. Si has llegado hasta aquí, te invito a compartir en los comentarios si este relato te resuena o si has vivido algo parecido. No busco imponer interpretaciones, sino abrir un espacio de diálogo honesto. Comparte este video con alguien que pueda necesitar una historia que mezcla asombro, ciencia y la responsabilidad de elegir amor sobre miedo. Si quieres recibir más narraciones desde la frontera entre conocimiento y experiencia humana, suscríbete. Cierro con una frase que la presencia repitió en distintos momentos y que resuena hoy con la urgencia ética que enfrentamos. No somos piezas de un mecanismo indiferente. Somos milagros caminantes con la tarea de aprender la compasión. El JWST nos mostró patrones en la noche. Alguien me habló en la penumbra para asociar esos patrones con un propósito que no sustituye la ciencia, pero que la interpela. La pregunta que queda para cada uno es simple y profunda. ¿Qué vas a elegir hoy? ¿Miedo o cuidado? Yo, imperfecto y escéptico todavía, elijo cuidar.